venciste la muerte, nos diste vida en ti, venciste la muerte, nos diste vida en ti, nos diste vida en ti, Padre eterno eres, victorioso eres. Una vez, un hombre iba manejando su carro y de pronto llegó a un cruce peatonal, ¿no? Y el semáforo del cruce peatonal, en ese momento, cuando le iba llegando, cambió a amarillo. ¿Y el hombre qué hizo? Se detuvo, paró. Es decir, él hizo lo correcto, paró justo en la línea para los peatones. Pues resulta que detrás del señor, del hombre del que estamos hablando, venía una mujer. Y esta mujer estaba muy afanada y muy nerviosa. Lo cierto es que cuando ella vio que el caballero de adelante frenó, esta mujer se indignó. Ella entró en cólera. Se pegó de la bocina, aquí en Colombia le decimos del pito, y le pitaba, y le gritó de todo, le nombró a todas las generaciones de mujeres de su familia, ¿no? Y a las que no conoció también, llegó hasta Eva esta mujer, ¿no? Y le gritó vulgaridades, improperios, le dijo de qué se iba a morir, de qué color tenía los intestinos. Esta mujer se desgajó en prosa. El caso es que, por culpa de ese hombre de adelante, ella no había podido pasar. Ese fue el incidente. Ella no pudo pasar. Para colmo, como ella venía en sus cosas y todo, cuando frenó, se le cayó el celular. Bueno, o sea, eso pasa. El problema es que se le regó el maquillaje. Y eso sí fue grave, ¿no? Entonces esta mujer gritando, vociferando ahí, de repente, al lado derecho del carro, alguien golpeó la ventanilla. Parado junto al carro, había un policía mirándola seriamente. El uniformado miró, observó por un momento, muy serio, la hizo bajar del carro. Hágame el favor, señora, y se baja. Con las manos en alto, y al policía con la mano en el arma. Después la esposó, la subió a la radiopatrulla, se la llevó a la comisaría, se la llevó a la estación de policía, le tomaron fotos, le tomaron las huellas y la pusieron en una celda. Uy, qué policía tan estricta, ¿no? Ok. Después de un par de horas, un policía abrió la puerta de la celda. Y la mujer, le quitaron las esposas, la llevaron, la sacaron de la celda y la llevaron al mostrador, al escritorio, y allá estaba el policía que la detuvo. Y este uniformado le dijo: señora, lamento mucho este error. Yo la detuve porque usted estaba furiosa. Quería pasarle por encima al automóvil que tenía adelante. Usted estaba maldiciendo, estaba gritando histérica y dijo todas las groserías que se le ocurrieron. Y yo observé lo que estaba pasando. Pero en ese momento vi la parte trasera de su vehículo. Y entonces vi que allí tiene una pegatina, un sticker que decía: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y luego, al otro lado, una placa que dice: yo escojo la vida. Y luego más al extremo, otra pegatina que dice: sígueme el domingo a la iglesia. Y encima tiene un pescadito
que es el emblema cristiano del pez. Y entonces, señora, qué pena, pero al ver eso y al compararlo con su conducta, llegué a una conclusión. El carro es robado. Voy a detener a la mujer que se robó ese carro. Esta es una historia de Miguel Ángel Barbata Flores. Pero sí, es muy gracioso. Pero muchas veces yo voy manejando y me controlo. Y me controlo porque recuerdo que en la cola del carro hay un pez y que dice Jesús, ¿no? Y bueno, ¿qué fue lo que vio el policía? El policía vio una incoherencia entre lo que esa mujer creía y en lo que esa mujer estaba haciendo. Había una incoherencia de tal magnitud que le pareció que ella había un delito, que no había otra justificación y otra explicación. Ahí estaba ocurriendo un delito. Miren, la gente tiene expectativas muy altas de nosotros los cristianos. ¿Sí? La gente confunde mansedumbre con mensedumbre. Y creen que uno se tiene que aguantar los malos tratos, los improperios, las amenazas, las murmuraciones, los chismes, las calumnias, todo eso. Lo cierto es que la gente espera mucho más de nosotros que de los que no son creyentes. Porque finalmente los no creyentes no tienen una guía. Los no creyentes no tienen por qué tener la ética, la moral y las conductas que nosotros debemos observar. Entonces, eso está bien, que la gente espere mucho de nosotros. ¿Sí? Y es muy coherente esa expectativa de la gente con lo hecho por nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto es que para ser cristiano no basta con ir a culto o leer la Biblia. Ser cristiano es ajustarse al modelo de vida de Jesús. Ser cristiano implica coherencia e integridad. Vamos a leer, por favor, Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Miren, este versículo es cortico, pero es tremendamente diciente. Jesús es el mismo, es decir, Él es coherente. Él no cambia, no ha cambiado ni va a cambiar. Jesucristo es el mismo desde la creación hasta hoy y hasta los siglos de los siglos. Siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Él no se acomoda. Él no es hipócrita. Él no es de los que dice, o sea, ahorita nuestro Señor, cuando estuvo acá, dio primacía a la salvación. Eso no quiere decir que Él no tenga la potestad de juez. Entonces Él, por acomodarse o por ser hipócrita, no va a decir, ay no, tu pecado no es tan grave. No. Jesús va a juzgar cuando llegue el momento. ¿Sí? Entonces Él no se acomoda. Él no es hipócrita. Miren, ser el mismo implica que no hay variación ni en su conducta ni en sus mandatos. Los mandatos que dio cuando transitó en un cuerpo en esta tierra hace 2000 años siguen siendo vigentes, siguen siendo válidos, siguen siendo órdenes, mandatos para nosotros los cristianos. Por eso, los cristianos nos aferramos a ese modelo que vimos que estuvo aquí en la tierra hace 2000 años. Vamos a leer, por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Miren, nuestro Señor es el modelo de coherencia. Nuestras acciones reflejan nuestra obediencia al mandato o a los mandatos de Jesús. Yo pregunto, bueno, ¿cómo obedecer lo que no conocemos? ¿Cómo obedecer, por ejemplo, si alguien llega a nuestro país y viene de una cultura más o menos desarrollada, donde no hay límites de velocidad, y aquí por todo lado hay límites de velocidad que además cambian, ¿no? Porque aquí hay límites de velocidad diferentes en cada calle, en una subida hay una velocidad, en una bajada hay otra, ¿sí? Particulares. ¿O qué tal el tema del color amarillo en el semáforo? ¿Cuánta gente puede llegar a Colombia y manejando su vehículo ve el amarillo y de repente acelera un poquito más para poder pasar? ¿No? No saben que aquí está prohibido pasar en amarillo también. Entonces, ¿cómo obedecer lo que no conocemos? Es imposible. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Es indispensable procurar conocer a Cristo y sobre todo conocer sus instrucciones, su guía. Aplicar ese modelo en nuestra vida diaria. Decir, yo soy cristiano y no aplicar el modelo de Jesús es mentir, ni más ni menos, es mentir. Si digo que soy cristiano, yo aplico el modelo de Jesús en mi vida. ¿Y qué pasa? Que la gente ve, la gente percibe, la gente siente que realmente estamos en Él. Pero además lo que acabamos de leer de la carta de Juan, dice algo determinante. Si digo que soy cristiano, debo andar como Jesús anduvo, con dulzura, con un juicio justo, diciendo la verdad, diciéndole sí, sí, o diciendo no a lo que es no. No siendo hipócrita. Es preferible guardar silencio ante una afrenta, ante una injusticia. Es preferible guardar silencio que explotar y hacer alaraca y todo lo demás. En la vida hay que pensar como cristiano. Hay que sentir como cristiano. Pero sobre todo y además hay que actuar como cristiano. A esto le llamamos coherencia de vida. Vamos a leer por favor Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Ni más ni menos, aquí la palabra es retadora. Nos confronta con el tema de las obras. La fe sin obras es una fe muerta. La salvación ciertamente es por fe, pero las acciones, nuestras obras, son las que muestran, representan la obediencia a nuestro Señor Jesucristo.
Digo que soy cristiano y alguien está en dificultades, debo ayudarlo. No importa si me quiere esa persona o si es malqueriente. ¿Sí? En esta crisis de la pandemia vimos muchas cosas con respecto a ese tema de los malquerientes. Gente que nos quiere muy mal, gente que ha hablado muy mal de nosotros, pero estaba en necesidad, ¿sí? Acababa de llegar una criaturita al mundo, pues había que ayudarle y pese a todo, lo hicimos para la gloria de Dios. Entonces la palabra nos exhorta a actuar, a no quedarnos simplemente en palabras, ¿no? Ay, mire, yo lo acompaño en oración y ruego porque usted le llegue la comida esta noche, una librita de arroz esta noche. Ojalá le llegue. Hombre, ayude. Si alguien necesita ayuda, doy lo que esa persona necesita. Ahí puedo decirle a esa persona, soy cristiano. Es más, puede que no le diga, puede que esa persona, de seguro, esa persona va a darse cuenta que todo es para la gloria de Jesús. Cuando yo le digo a alguien, soy cristiano, la gente espera que yo actúe como cristiano, que obre como cristiano, que piense como cristiano y que sienta como cristiano. Miren, los cristianos incoherentes suscitan escándalo. Escandalizan. ¿Y por qué? Porque dan un antitestimonio a quien no cree. ¿Sí? Por ejemplo, alguien dice ser cristiano y entonces anda, que Dios lo bendiga, y anda repartiendo folletos. Ah, muy bien. Pero no paga sus deudas. Y es más, fuera de no pagar sus deudas, oculta sus bienes. Y se oculta, se esconde. Ni siquiera da la dirección a quienes les debe la plata. ¿Qué será esa persona? ¿Será buen cristiano? Dice ser cristiano. Hay gente que dice ser cristiana, pero anda murmurando de todos y de todo. Dice ser cristiano, pero es desagradecido o es malvado. Dice ser cristiano, pero lo cierto es que sus hijos no obedecen, y mucho menos obedecen los mandatos de Dios. Dice ser cristiano, pero su lenguaje es atroz, es soez, es vulgar. Dice ser cristiano, pero sale a la calle y sus ojos viven en un abanico, de allá para acá, desnudando a las mujeres que van pasando en su camino. ¿En serio esos son cristianos? ¿En serio están siendo coherentes? ¿No se dan cuenta que están siendo incoherentes? ¿Que están siendo irresponsables? ¿Que están representando mal a nuestro Señor Jesucristo? Vamos a leer por favor Marcos, capítulo 9, versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo, miren, ustedes, o sea, nosotros somos la sal de este mundo. Y un buen cristiano procura estar en paz con los otros. Una de las herramientas que nuestro Señor nos ha dado es guardar silencio. Entonces, en lugar de ir y pelear y confrontar, decidimos alejarnos y guardar silencio. Eso a nosotros como familia y como iglesia nos ha funcionado, ¿no? Pero nosotros somos la sal de este mundo. Nuestras acciones son las que condimentan
la vida de otros. Y este condimento es una acción, es un conjunto de acciones. Cuando nosotros obramos y actuamos para mostrar y ser seguidores y obedientes de nuestro Señor Jesucristo, estamos condimentando la vida de otros. Miren, nosotros debemos ser apasionados en nuestra vida. Debemos vivir con pasión, con entusiasmo, con entrega, con alegría, ¿sí? Pero también tenemos que ser apasionados, dando testimonio con el ejemplo. Debemos sentir pasión por dar testimonio con nuestras acciones, no con nuestras palabras. Que nuestras acciones hablen por nosotros, que nuestras acciones prediquen la palabra de Dios. Que nuestro mejor sermón sea con acciones, no con palabras. Predicando con las acciones, nos volvemos sal. Cuando no predicamos con las acciones, con las obras, nos convertimos en insípidos. No sabemos a nada. Y cuando somos insípidos, quiere decir que no estamos siendo coherentes, que no estamos dando frutos, que no estamos cumpliendo con la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Otro aspecto de la coherencia es no ser excluyentes. Vamos a leer por favor Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 40. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Este es un ejemplo tremendo de la manera como Jesús corrige. Los discípulos se sentían exclusivos, es decir, excluyentes. Un hombre, un señor, un tipo, en el nombre de Jesús, hacía prodigios, curaba. Pero ese tipo, ese personaje no era parte de los discípulos de Jesús, ¿no? Entonces los discípulos, yo me imagino que de una manera fuerte, confrontativa, al estilacho de Pedro, ¿no? Le prohibieron que hiciera cosas en el nombre de Jesús. Mire usted, vaya y haga cosas en el nombre de quien quiera, pero no de Jesús, porque los únicos que podemos hacer cosas en el nombre de Jesús somos nosotros. Cuidado. Los cristianos no podemos andar excluyendo gente. Miren, uno ve que, por ejemplo, que no se congrega en mi iglesia, sino que se congrega en otra iglesia, excluido, ¿no? Cree en Dios, pero sigue doctrinas distintas a las mías. Ah, que es arminiano, no, que es calvinista. Entonces se arma la gazapera. Que celebra cumpleaños, Navidad, ay, entonces fuera ese excluido. Que predica en internet, ay no, ¿cómo no se congrega? Yo recuerdo que algún cristiano me cuestionó hace muchos años sobre esto de grabar las predicaciones y presentarlas, ¿no? Me decía que no, que los cultos virtuales, que eso no existía y que eso no funcionaba. A mí me encantaría, no volví a saber de esa persona a la que quise muchísimo, me encantaría saber qué está pensando hoy después de un año de cuarentenas, encierros y demás, ¿no? Sería bien interesante. Pero entonces sí, somos excluyentes. Que es que
sigue a no sé quién y a mí no me gusta ese no sé quién, entonces excluido. Nuestro Señor lo que les está diciendo es: no le prohíban a esa persona, no la excluyan. El que hace milagros en mi nombre no me está representando mal y no me va a representar mal. Entonces, el que actúa como cristiano, el que cree, no está nunca contra nosotros, así parezca, ¿no? Esa persona está con nosotros. Puede no ser de mi iglesia, incluso puede no parecer de mi religión. ¿Sí? Porque hay gente que cree en las religiones. Entonces, esa persona está con nosotros. Y esa persona puede ser apoyo, ayuda, bálsamo. Miren, esa exclusión nos quita coherencia. En todas las cosas de la vida, entonces, hay que actuar como cristiano. De hecho, hay que vivir como cristiano. Hay que caminar como cristiano. Ay, ¿cómo así, pastor, que caminar como cristiano? Sí, mirando derecho, mirando al piso para no caerse y no resbalarse. No andar por ahí mirando lo que no se le ha perdido. Sí, hay que caminar como cristiano. Hay que mirar como cristiano. ¿Sí? Si veo a una mujer encantadora, una mujer bellísima, pues miro su rostro. No comienzo a hacer escaneo hacia abajo. Eso es mirar como cristiano, mirar a los ojos si es posible. ¿Sí? Hay que oír como cristiano. Si ando oyendo murmuraciones, chismes, calumnias, música de esa pornografía auditiva que está de moda hace 20 años, no estoy oyendo como cristiano, ¿no? Entonces, hay que vivir como cristiano. Hay que actuar, pensar y sentir como cristiano. Vamos a leer, por favor, Santiago, capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Miren, la coherencia es fundamental. La señora de la historia inicial seguramente va a la iglesia. ¿Sí? Seguramente ella siente que cree en el Señor. ¿Sí? Y de repente su entorno más cercano, más íntimo, sabe que ella puede creer. Ella seguramente aparenta leer la Biblia. De seguro en muchos espacios esa mujer es amable, suave y fina en el trato. De seguro. El problema es que no es coherente y no es así siempre. ¿Sí? Hace muchos años, cuando todavía no era cristiano, a propósito, estamos celebrando esta semana 16 años de estar predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios por esos 16 años. Pero hace más de 16 años, o sea, mucho más, 21 años, ¿sí? Yo era un conductor muy apasionado, ¿no? Energúmeno, la verdad sea dicha. Entonces se me cerraba un carro, yo lo alcanzaba, le decía gratis el árbol genealógico, ¿no? Hasta que un día, eso era lo que yo hacía, era mi acción, mi ejemplo. Y un día mi hija iba con 1 año y medio sentada en su silla en el carro. Y se me cerró una persona, una mujer, una ambulancia y una mujer. El caso es que yo la alcancé y le dije, vieja, o sea, fue terrible. Hasta ahí, todo mal. Pero todo lo que está mal es susceptible de empeorar, ¿no? Y entonces mi hija
bajó un poquito la ventanilla y comenzó: vieja, desde ese día, hace 20 y pico de años, no volví a ser un conductor energúmeno. Lo único que hago desde ese momento ha sido bendecir a los que me hacen mal, se me cierran, o son patanes, o no me dejan pasar. Bueno, cosas normales, uno los bendice y ya está. Pero ahí, eso fue una situación que me mostró que el ejemplo es lo que aprenden. Y si yo no doy ejemplo, o si doy mal ejemplo, eso repercute en mi vida y repercute en la vida de los demás. Si no robo, pero tengo una amante, soy incoherente y estoy dando mal testimonio. Si predico la palabra, pero robo o no pago mis deudas, soy incoherente y estoy dando un mal testimonio. Si voy a culto y canto y me muevo, pero calumnio y miento sin pudor, soy incoherente, estoy dando un mal testimonio. Si oro y me arrodillo y me doy golpes de pecho, pero soy mal padre o soy irresponsable y mis hijos que se defiendan siempre como puedan, estoy siendo incoherente y estoy dando un mal testimonio. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Si no eres adúltero, pero matas, eres transgresor. ¿Sí? Si no matas, pero eres adúltero, adivinen, eres transgresor. Hay que hablar y hacer conforme a los mandatos de Dios. Hay que hablar y hacer conforme al modelo de Cristo. Hermanos, amigos, el mundo nos está mirando y espera ver a Jesús en cada uno de nosotros.